Especialistas opinando. Soluciones al alcance de tu oído. Expertos hablando, haciendo escuchar su voz. La voz de los expertos. Soluciones enfocadas a problemas de piso y pavimentación desde una perspectiva integral. El tema de hoy: pisos y sistemas decorativos. La voz de los expertos es traído a ustedes gracias a Grupo RCR. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a esto que se llama La Voz de los Expertos, el podcast patrocinado por Grupo RCR, el podcast en donde nos dedicamos y nos gusta platicar acerca de los pisos y todas las aplicaciones que maneja el Grupo RCR. Como cada 15 días, en tu plataforma favorita, pues vamos a abrir este espacio para conocer y para aprender las diferentes aplicaciones, los diferentes sistemas y los diferentes pisos que tiene disponibles RCR. Así es que, pues bienvenidos a este podcast que es ya el número 16, hoy con el tema específico de pisos y sistemas decorativos, que también es un tema que no habíamos tenido la oportunidad de tratar, pero bueno, pues a partir también del día de hoy seguramente estaremos hablando más tiempo y más seguido acerca de el área decorativa de los pisos, que también es una área básica y muy importante para lo que hace el Grupo RCR. Como todos los podcasts, pues quiero saludar hoy a los panelistas invitados. Hoy nos acompaña y me da muchísimo gusto saludarlo al director de Desarrollo de Pisos Especiales y Permaneo, a Ramón Planas Masip. Ramón, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Naum? Muy bien, con muchas ganas de hablar de este tema, que por primera vez pues no vamos a hablar solo de pisos, ¿no? También de paramentos verticales y eso es algo que nos da muchas posibilidades en tema decorativo. Así es, y seguramente pues a partir de hoy empezaremos a hablar como más seguido de este tipo de temas, ¿no? Que además es como muy amplio. Quiero saludar también a quien es el gerente de operaciones de Rinol México. Él es Javier Carrillo. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Naum? ¿Cómo te va? Buenos días. Pues mira, muy contento de platicar de este tema que, pues, para nosotros tenemos mucho que conocer. Acá en nuestro país tenemos mucho por desarrollar y pues viene esta tendencia de nuestro grupo de Europa desarrollándose muy bien y pues muy abiertos a aprender para ver cómo podemos aplicarlo acá en México. Claro, pues bienvenido al podcast nuevamente y hoy como panelista invitada, hoy nuestra experta, que nos da muchísimo gusto saludarla, es responsable de la división RCR Deco en España, es delegada comercial de la zona centro de Rinol, España, y tiene 20 años de experiencia en pisos y pavimentos de concreto. Me da muchísimo gusto saludar. Además, déjame decirte, Lourdes, que eres la primera invitada, Siempre hemos tenido hombres y ahora pues nos da muchísimo gusto que seas la primera mujer invitada a este podcast. Lourdes Carretero, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenas tardes, buenos días allí, buenas tardes aquí en España, ¿no? Muchas gracias por invitarme a esta charla, que espero que pues os pueda servir de ayuda, y es un placer ser la primera en estar por aquí y en poder compartir con vosotros un poco pues lo que aquí en España hacemos y desarrollamos, así que encantada. Claro, el gusto es nuestro por tener la oportunidad de platicar un poquito contigo. Y bueno, quiero comenzar precisamente, si nos puedes hacer el favor de platicarnos de dónde viene el concepto deco, cómo nace la idea de hacer este concepto deco. Bueno, pues nosotros aquí desde Rinol España, ¿no? Hemos trabajado siempre esta parte decorativa, ¿no? Lo que pasa que, en principio estaba un poco como oculta, ¿no? En este mundo industrial en el que el grupo RCR Industrial Flooring y Rinol España en concreto aquí desarrollaba, ¿no? Nosotros hemos trabajado con principales estudios de arquitectura aquí en España desde hace muchos años, en los que, pues igualmente hacíamos un centro logístico o una fábrica agroalimentaria y a su vez nos pedían y nos solicitaban, ¿no? que ejecutáramos también de una manera u otra obras basadas en decoración, que para nosotros no lo eran, ¿no? Pues han pasado los años y los arquitectos pues cada vez nos solicitaban a ejecutar nuestros pavimentos, que para nosotros a priori eran de origen industrial, en zonas decorativas, ¿no? Entonces, pues había en muchas de las obras que no éramos capaces de ejecutarlo por un tema de ejecución,
No podíamos meter nuestras máquinas industriales, por ejemplo, en una vivienda, ¿no? Era muy complicado, ¿no? Entonces, bueno, pues nace un poco dando y dando servicio, ¿no? a lo que los arquitectos nos pedían, y entonces, bueno, pues empezamos un poco a investigar otro tipo de productos, ¿no? Y de una manera, con una ejecución no tan industrial, que era lo que el grupo estaba acostumbrado, y bueno, pues empezamos así y empezamos a ver otras soluciones, y bueno, pues los arquitectos la verdad es que están muy contentos y muy satisfechos con el resultado, ¿no? ¿Cómo hiciste como para empezar con esta adecuación de lo industrial a lo decorativo? ¿Cuáles fueron como tus primeras ideas, tus primeros pasos para empezar a dar este salto? Bueno, pues sobre todo cambiar el concepto que tenía el grupo Rinol España de esa parte industrial. Por supuesto, para nosotros es un orgullo pertenecer a quien pertenecemos y sobre todo yo cuando voy a una reunión lo primero que digo es a quién pertenezco y de dónde vengo, ¿no? Porque para eso, bueno, creo que es éxito seguro y absoluto, ¿no? Y la confianza que da a los clientes o a un arquitecto decir que venimos del grupo RCR y de Rinol es... ya te escuchan, ¿no? Al final ya dicen, ostras, cuidado que estos son el grupo de RCR y seguro que van a seguir su misma filosofía, y es así. Para nosotros que los arquitectos sepan que nuestra filosofía es la misma que la parte industrial que tiene, es prioritaria. Primero porque es así, porque es la realidad y porque seguimos manteniendo esa filosofía, y segundo porque dan mucha confianza, ¿no? Entonces, bueno, pues tuvimos que cambiar esa visión tan industrial que teníamos. En general en todo, desde la imagen, que nosotros no salíamos, ¿no? De nuestra imagen era pues eso, máquinas pulidoras, todo como muy industrial, todo como muy grande, ¿no? A de repente encontrarte con equipos mucho más pequeños, con otro tipo de ejecución, la imagen tenía que ser decorativa, no podía ser industrial, principalmente eso, ¿no? Principalmente intentando pues eso, que se supiera que esa parte industrial había que dejarla un poco a un lado, aunque por supuesto apoyándonos en ello y bueno, pues cambiando de sector, porque al final tienes que cambiar sectores de enfoque, ¿no? Y eso era principalmente lo que teníamos que hacer. Eso es importante, Lourdes, que has comentado. Creo que una de las grandes diferencias entre los pisos industriales que hacíamos durante muchos años y la parte decorativa es que lo que ha cambiado es el target de cliente finalmente, ¿no? O sea, el usuario de Claro. este tipo de pisos o de este tipo de sistemas, porque, como tú dices, nace un poco la idea de, como hablamos también en el podcast de la magnesita, nace un poco el atractivo del aspecto industrial de los pisos para la parte decorativa, y esa gente pues es un target de cliente diferente, ¿no? ¿Cómo has vivido Claro. eso? ¿Qué tipo de cliente realmente tienes en el mundo decorativo? Claro, al final en industrial, por ejemplo, nos dirigimos más a ingenierías, bueno, pues un poco para logística, agroalimentaria. En decoración al final es totalmente diferente. En decoración, por ejemplo, nuestros sectores principales son sector hotelero, sector residencial, retail y también obra pública. Nuestro éxito, igual que en industrial, es la prescripción de nuestros productos. Como antes os comentaba Ramón, no solamente tenemos productos en pavimentos, sino también en revestimientos, en paredes, en mobiliario. Entonces, al final, nuestro objetivo son esos sectores, ¿no? El sector hotelero, en el que bueno, pues puedes aplicar lo mismo un suelo que una pared o mobiliario. En el sector retail, obra pública, ¿no? Ahí sí que, sobre todo en obra pública, seguimos manteniendo un poco el origen de la decoración en el grupo, aplicando soluciones de origen totalmente industrial, basadas en la decoración, lo que hacíamos inicialmente, ¿no? Pero ahora seguimos haciéndolo y ahora sí que lo valoramos como un pavimento decorativo, ¿no? Antes hacíamos, nuestros chicos de aplicación llegaban y ¿qué hacían? Te hacían una nave industrial y de repente se iban y hacían un museo, ¿no? Para ellos era lo mismo. Ahora en RCR Deco no. Ahora lo tratamos con otro punto de vista totalmente diferente a lo que estábamos acostumbrados. Ahora, cuidado chicos, esto es un museo, estamos trabajando con los primeros estudios de arquitectura y hay que tratarlo como hay que tratarlo, ¿no? Con una delicadeza que lógicamente la decoración necesita, ¿no? En el sector retail, pues lógicamente las grandes marcas y las grandes firmas son súper importantes.
trabajamos con marcas comerciales ya muy importantes que inicialmente pues en industrial no enfocábamos, ¿no?, a esas tiendas, pues a esas locales más pequeños. Antes siempre íbamos a locales mucho más grandes, ¿no? Pues efectivamente tipo naves industriales. Ahora en decoración nos dirigimos más a tiendas y a locales, marcas comerciales mucho más pequeñas, en las que podemos darles otro tipo de acabados, no solamente pues nuestras soluciones decorativas basadas en industria, ¿no? Por eso, bueno, pues esos son los sectores a los que nosotros ahora nos dirigimos. Es decir, los sistemas industrial y lo decorativo podrían ser compatibles, pero es mejor como separarlos y trabajar cada quien por su lado. Bueno, son diferentes. Al final, el enfoque, como decía Ramón, es diferente. En industrial tenemos que dirigirnos más a las ingenierías y en decoración nos dirigimos más a lo que son interioristas, decoradores y arquitectos. En industrial nos dirigimos más, pues eso, ¿no?, a ingenierías y a propiedades. En este caso, nosotros, por ejemplo, también trabajamos mucho propiedad en cuanto a marca comercial. Podemos trabajar desde Adidas, Nike, Foot Locker, empresas, marcas comerciales importantes con un potencial grande, pero al final tienen otro sector totalmente diferente al industrial, no tiene nada que ver. Y es que, ¿sabes? Yo siento que como producto se puede comparar y decir que es lo mismo. Sí. Sin embargo, el approach que le tenemos que dar te hace ver, y después de esto es en base a la experiencia, que tienes que tener una unidad de negocio completamente independiente. Porque cuando estás hablando de una nave industrial, pues vas y haces cortes y si no llegas al muro y te quedan 10 centímetros, tampoco pasa nada y el cliente lo entiende. Y cuando vas a una casa habitación, que va a ser donde va a vivir el cliente toda la vida, oye, pues quiere que llegues al detalle y quiere que en la orilla, en una esquina, pues tenga el mismo grado de pulido que el centro. Y son cosas tan obvias, es una realidad. El cliente es lo que pide y te lo tienes que dar, pero nuestra gente no está acostumbrada a cuando vas y haces 1000 metros al día, que ese detalle sea tan importante. Entonces, como bien dices, Lourdes, creo que es tener un personal, normalmente el personal mejor hecho, más pues profesional, por decirlo de una manera, que se fije en los detalles, porque la excelencia está en los detalles. Y en este caso... Claro. Sí, al final, Javier, nosotros, por ejemplo, una de las primeras cosas que hicimos cuando creamos RCR Deco fue crear y tener equipos propios de la división. Es indiscutible que la gente en RCR es muy profesional a nivel general y bueno, pues evidentemente tantos años de trabajo y tantos metros cuadrados son por algo, está claro. Pero sí que es cierto que no es lo mismo, como tú bien dices, Javier, esa actitud que hay que tener en decoración. A nosotros nos han llegado a hacer repetir obras en las que directamente yo era incapaz de ver esa percepción que me estaban diciendo, ¿no, Lourdes? Mira, es que aquí hay... Y te lo hacían repetir por eso mismo. Primero, porque el precio por metro cuadrado que están pagando es muy elevado. Y, por supuesto, ellos quieren una perfección que muchas veces es complicada darla porque nuestros acabados, como bien sabéis vosotros, no son ciencia exacta. Esto no es algo que se haga en una fábrica y que tú montes y que todos son iguales, no. Cada producto, yo siempre lo digo, ¿no? Cada producto que nosotros ejecutamos es diferente, es personal. No hay ninguna obra igual. Ahora a principio de año ejecutamos 20 tiendas de una primera marca que tenemos aquí en España, un corner, y son 20 tiendas diferentes. Es el mismo producto, pero si tú te vas a una tienda no es igual que en otra. ¿Por qué? Porque es un material que se ejecuta in situ, que hacemos con mano de obra cada uno. Un día uno se levanta por la mañana con más ganas que otro, ¿no? Y hace de una manera y de otra, ¿no? Entonces creo que eso es importante, creo que eso hay que detectarlo y hay que tenerlo claro cada vez que ejecutamos una obra. Entonces por eso la mano de obra es prioritaria. Para mí el mayor orgullo, esta mañana por ejemplo un cliente me decía qué contento estamos con el acabado que nos habéis hecho. Para mí es un orgullo porque al final han sido capaces nuestra gente de detectar que eso es lo importante. Sí. Desde colocar un plástico perfectamente, la limpieza de los tajos,
cómo lo colocan, cómo tratan al cliente. No estamos hablando de los mismos clientes. No es lo mismo tratar con un jefe de obra, de estos rudos que hay aquí, ¿no?, en España, que pues eso, a tratar con un decorador en el que solamente como te habla ya es complicado, ¿no? Entonces, es importante la mano de obra y nuestros equipos pues al final están cualificados para esos materiales y no todos sirven para ello. No, un poco en el sentido de que lo que comenta Lourdes, tuvimos un tema con un cliente que nos pedía, es que me gusta este producto, pero lo quiero un poquito más bajito, entonces llevaba una base gris y un pétreo negro, entonces nosotros le quitábamos porcentaje del negro y no le gustaba, él lo quería más bajito, hasta que nos dimos cuenta que la base del producto era lo que teníamos que bajar el tono. Entonces, es algo tan subjetivo que muchas veces uno dice que esto es perfecto, pero tienes que llegar a cumplir la expectativa de tu cliente, que es muy subjetiva. Entonces, eso es lo encantador de este negocio decorativo, ¿verdad? Y la gran diferencia también, Javier, porque uno de los, digo, ahora creo que Lourdes le preguntaremos un poco sobre los sistemas estandarizados que intentamos como empresa especializada en el mundo industrial pues tener, pero realmente la gran diferencia es que pues todo se puede personalizar, ¿no? Podemos trabajar de la mano con el cliente, de la mano del arquitecto, del decorador, para, como comentas en este proyecto de aquí de México que hemos tenido, pues de la mano con él ir mejorando el producto según su sensación para luego acabar ejecutándole eso, ¿no? O sea, claro, eso es para mí al una final, diferencia. Nosotros cuando nos reunimos con arquitectos o con propiedades, ¿no?, con marcas comerciales sobre todo, que son como muy, ellos quieren tener su acabado, nadie más lo puede tener, ¿no? Cuando nos reunimos con ellos siempre les pregunto igual, dime qué necesidad tienes o qué has imaginado, y nosotros tenemos la suerte, y vosotros vosotros lo vivís también en Industrial, que al participar en los proyectos desde el inicio, desde el diseño hasta la aplicación, pasando por la producción de los materiales y participando en ese proceso completo, nos es más sencillo. Por suerte, hay muy pocas empresas. Yo creo que aquí en España somos, quiero aventurarme y decir que somos los únicos en los que podemos dar ese servicio, ¿no? Entonces, al final, como tú participas en todo el proceso, puedes personalizar y puedes jugar con esos materiales y, bueno, pues dar más opciones, ¿no? Al final ellos te dicen, mira, ayer hablaba con Ramón, tuvimos un cliente en el que me pedía, bueno, me lo pedía el decorador, me decía, Lourdes, yo quiero un suelo, era una tienda de lencería, y ellos querían meter en el suelo las anillas de los sujetadores. Claro, a mí me cuentan esto, imagínate cuando llego yo aquí al almacén y a la fábrica, ¿no?, y empiezo a contar, imaginaros el pitorreo que tuvimos aquí, ¿no? Ellos me lo contaban, me lo decían como algo, pues Lourdes, ¿tú crees que podríamos un base en color crema y luego los plásticos de los sujetadores y luego echar una resina transparente encima? Pues no lo sé, vamos a intentar averiguarlo, ¿no? Y lo hicimos. Fuimos capaces y, bueno, encantados de la vida, evidentemente. Me decían, madre mía, es que se hizo en Málaga. Entonces, al final, ellos tienen una imaginación que muchas veces es viable hacerlo y otras muchas no, lógicamente, ¿no? Ahora, por ejemplo, estamos con un proyecto en Madrid para la Joy Eslava, una discoteca muy, muy famosa aquí en España, en la que, bueno, pues nos piden un acabado espatulado cementoso, pero con tipo óxido, ¿no? Bueno, pues ahí estamos con nuestras muestras, ¿no? Pues ahora he hecho más óxido, ahora menos, ahora quito, ahora pongo, ahora cambio un color. Eso lo podemos hacer porque, lógicamente, somos fabricantes y, lógicamente, podemos manejar ese material, ¿no? Entonces, para ellos es muy interesante y les gusta mucho y les llama mucho la atención el que tú les puedas decir, bueno, no te preocupes porque lo vamos a intentar y lo vamos a seguramente conseguir dentro de las posibilidades, ¿no? Eso creo que es una parte muy, muy importante, pero nos pasa igual en Industrial al final, ¿no? Creo que si hay algo que nos diferencia de otras compañías es eso, ¿no? Es el que estamos ahí, el que detrás de nosotros no solamente vendemos suelos, ¿no? Detrás de nosotros hay
un equipo brutal que lógicamente nos posiciona, ¿no?, en el mercado. Y en decoración es mi interés y, por supuesto, nosotros siempre intentamos eso, ¿no?, que se vea que es lo mismo, ¿no?, y que mantenemos esa zona, ese perfil, ¿no?, junto con RCR. Así es. Eso es lo fantástico, perdona, Naum, eso es lo fantástico del DECO, ¿no? El poder decir, bueno, tenemos unos sistemas porque somos una empresa y lo tenemos sistematizado, pero pues luego, ¿cuál quieres tú? O sea, le podemos hacer al cliente el sistema que él quiera y le permitimos al cliente imaginar, ¿no? Walt Claro. Disney decía, si puedes imaginarlo, puedes crearlo. Y le podemos ayudar al cliente a crear su piso, a crear su pared. Y pues lo de las anillas de la lencería es un ejemplo fantástico. Eso era surrealista. Y, y creo que también, bueno, al menos acá en Rinol lo hacemos en el piso industrial y también lo hacemos en el área decorativa. Podemos hacer casi lo que el cliente nos diga. Y también creo que el cliente cuenta con nosotros cuando le damos nuestro punto de vista, nuestra asesoría, en base a la experiencia de 50 años del grupo. Tuvimos un caso con un cliente que quiere hacer una alberca con un microcemento, con agregado negro. Entonces, bueno, eso ha de quedar precioso y se puede hacer. Vamos a hacer muestras para él, pero también le comentamos, bueno, hay que tener cuidado porque alrededor de la alberca, con el clima de la costa, pues ten cuidado que tus huéspedes pueden tener problemas con la temperatura, ¿no? Por el calor que retiene el piso. Entonces también es importante que nuestros clientes, como saben que tenemos todos la gama, todos los sistemas, no vamos a enfocarnos a vender una sola solución. Creo que, y también con la asesoría que podemos transmitirles, quedan satisfechos en el sentido de que pues, por la experiencia que les podemos estar transmitiendo y normalmente toman en cuenta nuestras sugerencias. Aunque bueno, al último que le decimos, el cliente lo que pida, ¿no? También pueden hacer albercas negras. Claro, y tiene que ver también con el sentido de creatividad que tenga uno, el cliente, porque de repente pues las aplicaciones que piden son algo, híjole, ¿cómo definirlas? Pues algo complicadas, pero también el sentido de creatividad que se tiene en la división de Eco, ¿no? De a partir de estos sistemas estandarizados poder encontrar soluciones adecuadas a las necesidades de cada cliente. Pero ahorita, y estábamos hablando un poquito de los sistemas, pero quiero que tú, Lourdes, nos platiques un poquito de los diferentes sistemas que tenemos, digamos, estandarizados para que la gente que a lo mejor no los conoce, que los vaya escuchando mencionar y que vaya un poquito pues metiéndose también en este mundo de la división RCR Deco. Bueno, pues RCR Deco tiene diferentes acabados. Nosotros los definimos como acabados o soluciones de bajo, medio o gran espesor, dependiendo un poco de la necesidad que tenga cada cliente, ¿no? Seguimos, por supuesto, manteniendo ese origen industrial con nuestros acabados, con nuestras capas de rodadura, con tratamientos de limpieza, ilustres especiales para realzar ese nivel estético que nos piden. Tenemos acabados de bajo espesor tanto en producto cementoso como en producto de resina. Tenemos también los acabados de un espesor medio, con acabados con morteros autonivelantes cementosos o de cloruro de magnesio. Creo que charlasteis también sobre Duralit, que es una solución de cloruro de magnesio y que también, aparte de ser muy, muy útil y funcionar perfectamente a nivel industrial, en decoración, a los arquitectos también están súper interesados en ese producto. Y no solamente, a diferencia de industrial, no solamente aplicamos en suelos, en paramentos horizontales, sino también en verticales, mobiliario, hay zonas de interior, hay zonas de exterior. Es diferente por eso solamente, ¿no? Porque solamente no es solamente en suelos, sino también somos capaces de revestir pues todo aquello sobre lo que se pueda aplicar, ¿no? Tenemos terrazos personalizados, terrazos continuos, de toda la vida, con diferentes áridos, en colores, en tamaño, y bueno, pues nuestros terrazos personalizados que creo que nos diferencian, ¿no?, de otros terrazos, ¿no? Esos terrazos, yo siempre les digo, podemos hacer terrazos personalizados
de todo aquello que se pueda pulir. Por ejemplo, para el Corte Inglés, para un centro comercial que aquí en España es pionero, se ejecutaron terrazos con nácar, con conchas, ¿no? Las trajimos no sé de qué costa la trajimos de aquí de España y se pulieron, ¿no? Se espolvoreaban en el producto cementoso y luego pulíamos, ¿no? Pues cristales, plásticos, no sé, todo aquello que se pueda pulir, ¿no? Latón también hemos hecho, bueno, pues todo aquello que se pueda pulir se puede personalizar. La diferencia con industrial básicamente es esa, ¿no? No solamente actuamos en suelos, sino también paredes, en mobiliario. Y bueno, pues hay una amplia gama de productos, tanto en base cementosa como en producto de resina. Platícanos una de tus experiencias que haya sido como más enriquecedora, algún reto que recuerdes en una aplicación. Bueno, retos. En decoración desde el principio ha sido un reto. Creo que algo que nos ha diferenciado, creo que algo que nos ha animado mucho ha sido las ganas que teníamos de que esto funcionara, ¿no? Al principio fue muy complicado, todas las obras eran un reto. Aquí nadie sabía hacer determinados acabados. Bueno, por supuesto algunos sí, las resinas pues evidentemente son básicamente como estamos acostumbrados en agroalimentaria, por ejemplo, o en industrial. Pero en el resto de productos eran todo un reto, nadie sabía hacerlo y bueno, pues todas las obras desde el inicio hasta su fin han sido un reto. Para mí los dos retos más importantes desde que empezamos con RCR Deco fue un proyecto muy grande que hicimos para el Corte Inglés, aquí, que antes os comentaba, aquí en Madrid, porque en esa obra era un escaparate absoluto para nosotros y era muy importante que saliera adelante porque había muchos productos diferentes en una sola obra y aparte en un sitio público en el que para nosotros iba a ser un auténtico escaparate, la gente iba a poder ir y ver todos los productos. Había desde terrazo continuo, había terrazos personalizados, había productos de resina, había microcementos. Entonces, para nosotros ese proyecto fue un reto desde el inicio. Daros cuenta que nuestros equipos iniciales eran de 3 personas y nos enfrentábamos a una obra de aproximadamente 15.000 metros cuadrados. Por lo tanto, desde el inicio y bueno, pues lógicamente con la dirección técnica Enrique Picazo, que bueno, pues que es un crack y que todo lo que tú le propongas lo termina consiguiendo, ese proyecto fue para nosotros a priori bueno, pues prioritario. Sí es cierto que era una obra en la que la cogimos muy tarde, por lo tanto no estábamos prescritos, por lo tanto además de la dificultad que tenía la ejecución teníamos que quitarnos del medio a todas las empresas que estaban prescritas. Con un estudio de arquitectura con el que no habíamos trabajado, por lo tanto era complicado también que entendieran que su trabajo inicial iba a ser un poco apartado y que la propiedad iba a apostar por nosotros, que bueno, es un cliente con el que a nivel industrial ya estábamos reforzados, ¿no? Entonces, bueno, pues José Luis Calvo, que es el director aquí de España, también pues hizo un trabajo importante al nivel comercial y es lo que hablábamos inicialmente, ¿no? El prestigio que tiene el grupo, el prestigio que tiene Rinal España aquí es importante y era simplemente que nos dejaran demostrarles que en decoración también podíamos estar, ¿no? Y bueno, pues creo que confiaron en nosotros y el resultado ha sido bueno. Es una pena ahora con todo esto de la pandemia se ha paralizado, está cerrado, esperamos que pronto se pueda abrir, reanudar esa actividad y que podamos enseñarlo a todo el mundo, porque ya os digo que fue un reto desde el inicio, ¿no? Y este año hemos tenido también un reto importante y era ejecutar, pues como os comentaban, 20 tiendas en 2 meses, con equipos reducidos, con un producto que fue muy personalizado, que no estábamos acostumbrados a aplicarlo en determinadas zonas y que era todo como muy, bueno, pues complicado inicialmente. Las primeras tiendas fueron un poco caos, igual en una semana teníamos que acometer 5 tiendas diferentes. Cada una en una punta de España, imaginaros, y bueno, pues fue también un reto y bueno, pues también el éxito ha sido seguro y bueno, pues sobre todo por las ganas y por
por la iniciativa de mucha gente desde el inicio y las ganas de que esto salga adelante y poco a poco pues poder hacer cosas importantes como estas, ¿no? Sí, yo, ya se nos va acabando el tiempo, pero no quisiera perder la oportunidad, como en todos los programas, de preguntarle a Lourdes cómo ve el futuro de esta rama, ¿no? El futuro de estos sistemas, cómo van a ser el día de mañana, si se puede esperar algo, si se puede prever algo o simplemente pues lo que el mercado pide. Claro, esto está muy abierto, Ramón. Al final nosotros avanzaremos según nos vayan pidiendo. Nosotros no nos cerramos a nada. Todo lo que nos piden se intenta. Entonces, nuestro futuro, por supuesto, queremos crecer a nivel clientes, a nivel facturación, a nivel productos y queremos crecer sobre todo, ¿no? Y que nuestra experiencia aquí en España pues como que avance al resto de países todos y que seamos capaces de, a nivel no solamente España, a nivel mundial, seamos capaces de hacer todos estos sistemas y que nuestro trabajo se expanda, ¿no? Pero a nivel negocio nosotros lo que nos pidan iremos avanzando y no pararemos hasta que bueno, pues nos digan ya no podéis hacer más cosas diferentes, pero eso es tan complicado con estos materiales y sobre todo trabajando con arquitectos, que eso suceda, que creo que nuestro futuro es bueno, pues ilimitado absolutamente y seguiremos trabajando y avanzando con ellos, ¿no? Yo Es te que puedo decir, Ramón, que sí, perdona, una super diferencia que veo también es que cuando hablamos con todos los invitados de este tema del futuro, pues hablamos de lo que vamos a traer de moda, ¿no? Oye, pues se van a robotizar las naves en los próximos 10 años, o se va a usar endurecedor o no en los próximos 10 años, o juntas o no, pero el deco es más parecido a lo de la ropa, como que las modas duran un poquito y que quién sabe qué diablos haremos de aquí a 10 años, o sea, Claro, no sabemos mira, casi lo que vamos a hacer el mes que viene, ¿no? el otro día, por ejemplo, yo hablaba con unos decoradores y me decían, es que el terrazo continuo, que a mí personalmente no es algo que me guste, yo siempre defiendo mucho el terrazo personalizado, nuestro Decoflow terrazo, el terrazo de toda la vida, como decimos, a mí no es algo que me termine. Y el otro día me decían los decoradores, no te equivoques, Lourdes, el terrazo continuo ha habido años en los que ha estado como muy parado, pero ahora es tendencia absoluta. Y yo no lo entiendo, porque yo digo, madre mía, pero si a mí el terrazo me suena como a los años 80, ¿no? Pues ahora se vuelve a llevar. Y dentro de X años, pues ya no se llevará eso y se llevará otra cosa. Entonces, por eso en decoración es un poco, pues eso, lo que se vaya pidiendo y la tendencia que en ese momento haya. Antes yo no veía terrazos y ahora por todos los lados veo terrazos. No hay un sitio en el que vaya en el que no me encuentre un terrazo continuo, ¿no? Así que hay una diferencia así importante. Va por tendencias y esto es como la moda. Nosotros ahora ya nos vamos a dedicar un poco más a eso, ¿no? A lo que se lleve y ahí estaremos. Lo que sí te voy a decir, Lourdes, es que ahora voy a hablar yo, Ramón, de cuál es la tendencia acá en México. Bueno, nosotros acá en México somos muy influenciables por Estados Unidos, por Europa, y la tendencia es a piezas cada vez más grandes. Empezamos haciendo piezas de 30 por 30 centímetros y luego ahora lo que más vale es un mármol de 60 por 1,20 y bueno, ya cuando te vas así, echas la casa por la ventana, pones la placa completa de mármol que es de 2,40 por 3 metros. La realidad es que cuando los arquitectos ven que pueden hacer un piso sin ninguna junta, en 40 metros cuadrados de lobby, y que lo pueden pulir con un mármol, y que aparte de todo es una piedra hecha por el hombre, el mármol es una piedra natural, y entonces por lo mismo tiene sus diferencias de tonos, de calidades, de acabados, sobre todo el aspecto, es personalizado como tú lo dices, pero que es mucho más similar para hacerlo en 20 tiendas, el color va a ser muy homogéneo comparado con comprar mármol de Carrara, que de repente llega más blanco y de repente trae más beta. A los arquitectos les encanta eso. Entonces yo les puedo decir que la tendencia acá en México es que vamos a crecer mucho esta unidad de negocio. Yo estoy muy emocionado con el proyecto y bueno, pues ahora me quise dar el lujo de contestarte, Ramón, cuál es el futuro de Deco, al menos acá en México yo lo veo muy optimista. Sí, aquí en España pasa igual, ¿no? Los grandes formatos
gustan y cuanto más grandes sean, efectivamente, mejor, ¿no? Entonces, si tú le das la posibilidad de hacerlo, pues lo que hablamos, ¿no? 40 metros cuadrados, 50 metros cuadrados sin ningún tipo de corte, les fascina, está claro, les fascina. Luego ya otra cosa es un tema económico que lógicamente no en todos los países es igual, ¿no? Y no en todos los países se pueden permitir ese coste, ¿no? A nivel decoración, ¿no? Pero sí, efectivamente, yo creo que es un negocio que cada vez será mayor y que creo que hay que aunar todos los recursos que tenemos y que el grupo tiene y que por supuesto lo hace y que nos respalda, ¿no? 100% lo ha hecho desde el inicio y nosotros aquí en España estamos encantados. Así que bueno, pues es desarrollarlo y ponerle pues eso, esa fascinación que hablas, Javier, y ponerle mucho cariño y seguro que vamos a ser capaces de llegar como poco a donde ha llegado a nivel industrial, ¿no? Que es pues muy alto, ¿no? Ese es nuestro objetivo, desde luego. El gran éxito que habéis tenido, Lourdes, en España, creo que es precisamente las ganas que habéis puesto. Digo, yo conozco personalmente a todo el equipo y, como decías, José Luis, Enrique, habéis dedicado recursos, habéis asignado cuadrillas específicas a esto, habéis desarrollado mucha innovación y pues eso se hace con recursos y con ganas, ¿no? Y aquí, pues Javier, pues tú y yo estamos aquí en México pues con las ganas y pues solo tenemos que mirar el cómo llegar a eso, porque creo que el mercado lo tenemos, ¿no? Como tú dices. Nada, y contar con España, que estamos encantados de ayudaros y de transmitiros, pues eso, ¿no? Las ganas y bueno, pues el negocio que hay y que creo que es importante. Bien, pues con esto estamos ya por despedir el podcast del día de hoy, el podcast en donde hablamos de pisos y sistemas decorativos, ya el número 16 de La Voz de los Expertos. Gracias, agradecer a los panelistas, muchas gracias, Ramón, muchas gracias, Javier, por supuesto, muchísimas gracias, Lourdes Carretero, por habernos pues acompañado el día de hoy y pues por explicarnos también cómo está el rollo de la división RCR Deco. Muchísimas gracias, pues, ¿algo que deseen agregar? Yo daros las gracias. Ha sido un placer veros, aunque sea a través de una pantalla. Y bueno, pues encantada de compartir con vosotros lo que aquí hacemos y bueno, pues nuestra experiencia, ¿no? Muchísimas gracias y nada, disfrutar del fin de semana. Muchas gracias, Lourdes. Gracias. Gracias, Lourdes. A mí sí me encantaría agregar cosas, pero son tantas que quizá hacemos otro podcast otro día. Ya se nos Cuando queráis. Claro, seguramente tenemos oportunidad de platicar nuevamente de este tema. Por lo pronto, pues nos tenemos que despedir. Nos escuchamos en 15 días a través de su plataforma favorita. No olviden escuchar y suscribirse a los diferentes canales en donde se transmite La Voz de los Expertos. Gracias. Hasta la próxima. Por hoy terminamos con la conversación, pero los expertos aún tienen mucho de qué hablar. El próximo capítulo estrena muy pronto en tu plataforma favorita. Este podcast es patrocinado por Grupo RCR. Te esperamos en la próxima emisión.